Bienvenidos a la clase 1.3, centro de un polígono regular. En el Analiza nos dice que Marta hizo octágonos regulares como adornos para decorar. Para ello dibujó un círculo, luego dobló y recortó como se muestra. Vamos a ver en primer lugar el procedimiento para la elaboración de un círculo. Esta actividad es recomendable que ustedes la desarrollen con páginas de papel bond. En primer lugar vamos a necesitar una regla y también vamos a necesitar un compás. La regla para medir el radio de la circunferencia, que en este caso yo le voy a dar 5 centímetros. Lo recomendable es que si ustedes lo van a hacer en una página de papel bond, le den un radio de aproximadamente unos 10 centímetros para que les quede así bastante grandecita. Entonces aquí estoy trazando el radio de 5 centímetros, nada más para ejemplificar. Entonces ustedes imagínense que están en la página de papel bond, trazan una línea recta con la regla y les va a quedar ahí de esa forma el radio. Aquí vamos a tener el centro de nuestra circunferencia y ahora vamos a utilizar nuestro compás. Vamos a tomar y vamos a colocar la punta de metal justo en este centro y vamos a abrirlo para que la punta del lápiz caiga justamente donde termina la línea recta. A partir de ahí nosotros lo agarramos y lo comenzamos a girar sin alterar la longitud que tengamos o apertura del compás, y como ven nos queda una circunferencia. Ahora yo en este caso tengo acá una hoja de papel bond. Con esta hoja de papel bond, si ustedes se fijan, ya hemos trazado la circunferencia. Entonces vamos a realizar los dobleces que nos plantea el libro. En primer lugar, hay que marcarle una línea, hay que continuar por el radio. Es decir, el radio lo vamos a seguir prolongando. Fijémonos en la pantalla y vamos a prolongar nosotros, o vamos a continuar ahí por donde trazamos el radio, a trazar la línea, dado que esa va a ser nuestra primera línea del doblez. Ahora que ustedes con su página de papel bond ya hicieron la línea del doblez, entonces van a proceder a doblarlo justo por ahí, tal cual como estamos viendo. Hay que tratar de que quede justamente doblado por esa línea para que no se vaya a desconfigurar ni nada por el estilo. Luego lo vamos a doblar a la mitad, es decir, a la mitad de esta circunferencia, teniendo el cuidado que justamente nos coincidan tanto la línea curva de superior con la inferior, para que queden justamente la circunferencia bien doblada. Ahora le vamos a hacer otro doblez más, de igual manera tratando de que quede justo en la mitad, y aquí ya lo tenemos nosotros. Ahora nos queda una porción de la circunferencia, como una porción del pastel. Con una regla nosotros vamos a trazar una línea con la intención de que nos quede una línea recta que una este extremo, este punto con este otro punto. Lo vamos a trazar y ya se los voy a mostrar. Esto para que cuando hagamos el siguiente paso de recortar con la tijera nos quede lo más recto posible. Ahora podrán ustedes notar la línea y vamos a proceder a cortar. Mucha atención, nos quedan una parte donde están estas dos pestañas y esta aquí, nos quedan como 3 pestañas. No vamos a cortar por ahí, vamos a cortar por el otro lado en el cual están como el doblez y uno no puede entrar ahí. Entonces vamos a proceder a cortar. Y vamos a ver qué es lo que se nos genera. Ya he terminado de cortar y vamos a ver que se nos ha formado un polígono. ¿Qué polígono se nos ha formado en este caso? Vamos a contar la cantidad de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nos ha formado un octágono. Ahora, con este octágono en el literal A nos dice que representa el punto O. El punto O sería este, y ese representa el centro de nuestro octágono. Ahora nos preguntan qué características tienen los segmentos OA, OB, OC, OD, OF, OG
OH. A ver, ustedes se preguntarán, ¿qué significa todo eso? Esos son segmentos o porción de línea recta, la cual une el centro de nuestro octágono, ese que quedó bien marcado, como por ejemplo acá, con cada uno de los vértices o esquinitas que se nos han formado en nuestro octágono, tal cual como lo podemos ver en la figura. Es decir, que nosotros en nuestro octágono que hemos formado, en cada esquinita conviene que le vayamos colocando desde la letra A hasta la letra H. Lo vamos a realizar y vamos a ver el resultado. Muy bien, y acá ya lo tenemos. Si ustedes se fijan, tenemos el centro O y esta línea que va desde el punto O hasta el punto o vértice A sería el segmento OA. De igual manera, para el caso del segmento OB, desde aquí del centro hasta el B. Entonces nos dice qué características tienen esos segmentos. Nosotros podemos, por intuición, pensar de que tienen la misma longitud. Entonces conviene que midamos con nuestras reglas si efectivamente tienen la misma longitud. Aquí tengo una regla. Vamos a colocar la regla justo el 0 en el punto O y que llegue hasta el punto A. Más o menos así lo tienen que hacer ustedes. Aquí yo obtengo una medida de 8.5 centímetros. Ahora voy a medir desde el punto O hasta el punto B. Si se fijan, lo había hecho acá. Pues ahora lo voy a hacer hacia el punto B, acá. Obviamente que ustedes trabajando con la mesa, con el pupitre, pues les va a ser mucho más fácil. Y de igual manera obtengo una longitud de 8.5. Lo vamos a hacer en la pizarra, en la pantalla, para verificar la distancia, a ver si es la misma en ese caso. Muy bien, si ustedes observan, tenemos que según la regla digital, esta longitud desde el punto O hasta el punto A mide aproximadamente 4.1 centímetros. Y vamos a ver si mide lo mismo el segmento OB. Entonces para ello solamente voy a girar mi regla y vemos que efectivamente también tiene la misma distancia, 4.1. Vemos ahora el segmento OC y también 4.1. Ahora, otra forma de evidenciar que efectivamente sí se tiene la misma distancia es utilizar el compás. Ponemos la punta de hierro justamente en el centro de la circunferencia y lo abrimos de tal manera que coincida justo con el punto A. Ahora aquí yo voy a empezar a girar y vemos que sin alterar, sin abrir un poco más el compás ni hacerlo más corto, vemos que es la misma distancia, la misma abertura que utilicé para llegar desde el punto A hasta el punto A, aplica para el punto OB, para el segmento OB, para llegar al punto C, el segmento OD también vemos que tiene lo mismo, el segmento OE, el OF, el OG y el OH. Vemos que tienen efectivamente la misma distancia. Entonces eso es la característica que vamos a decir para el caso del literal B. Entonces la característica de que al medir todos los segmentos desde el centro O a los vértices A, B, C hasta llegar a la letra H, obtengo que son iguales. Es decir, que los segmentos tienen la misma longitud. Los segmentos tienen la misma longitud, en otras palabras la misma medida, o miden lo mismo. Ahora el literal C nos dice qué característica tienen los ángulos B, A, B, C, D, E, F, G y H, pero esto es en letras minúsculas. Entonces ustedes se preguntarán cuáles son esos ángulos. Pues fíjense muy bien que aquí se forman unos ángulos, justamente estas medidas acá lo voy a marcar. Podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos el ángulo A. Entonces aquí va a estar el ángulo B, el ángulo C en estas líneas y así respectivamente. Ahora lo vamos a ver en la pantalla. Muy bien, ahí tenemos ya representados los respectivos ángulos. Entonces los vamos a medir para ver qué característica encontramos en estos ángulos. Vamos a utilizar nuestro compás, nuestro transportador. Muy importante que tengamos el estuche de geometría a la mano. Y si ustedes se fijan, aquí tiene una rayita, una línea. Entonces ahí vamos a ubicar justamente esa línea en el centro de nuestro octágono. Y vamos a empezar a contar desde la derecha. Aquí vemos que vamos de 10 en 10. Entonces vamos a ubicarlo justamente ahí. Nos coincide. Ahí nos queda ya que nos coincide.
y vamos a medir los ángulos. En este caso, aquí obtenemos un ángulo de 45 grados aproximadamente. 45 grados ahí. Entonces, vamos a comparar si la medida es igual, es distinta o qué sucede. Sin moverme, ahora lo que voy a hacer es simplemente solo como rotar el transportador. Siempre mi centro es el punto O, y ahora la base del transportador lo vamos a apoyar sobre el segmento OB, es decir, sobre esta línea. Ustedes este trabajo lo tienen que ir haciendo con su octágono que crearon. Y si se fijan, este marcador que yo tengo acá no lo he movido, se mantiene y justamente coincide con el otro segmento. Si ustedes se fijan, justamente coincide. Entonces eso significa que tenemos la misma medida, el mismo ángulo. Ahora vamos a seguir rotando nuestro transportador y vemos que el otro ángulo, el C, tiene la misma abertura que los otros ángulos anteriores A, B y C. Y de igual manera nosotros así podemos ir viendo con cada uno de los otros ángulos. Obviamente ustedes no le van a dar toda la vuelta así como yo lo he hecho, porque a ustedes les es más fácil pues girar su cuaderno. Ahora vamos a ver el comprende. Entonces, el comprende nos dice: en un polígono regular se cumplen lo siguiente: los segmentos entre el centro del polígono y cada uno de los vértices tiene igual longitud. Entonces eso ya nosotros ya lo comprobamos. Es decir, en otras palabras, que cada uno de estas líneas del centro a los vértices, a las esquinitas, tienen igual longitud. Además, recordemos que este es un octágono regular. ¿Por qué? Porque la medida de sus lados es la misma. Porque fuimos haciendo dobleces perfectos. Además nos dicen: los ángulos con vértice en el centro del polígono regular tienen igual medida. Es decir, que los ángulos que se van formando aquí tienen la misma medida. Ahora, en el parte del resuelve les dice a ustedes: observa el siguiente pentágono y hexágono regular, completa lo que se te solicita. En el literal A les presentan un pentágono regular, es decir, que todos sus lados tienen la misma longitud. Entonces, si les dice acá que el segmento OA, es decir, que desde este punto O hasta el vértice A mide 4 centímetros, ¿cuánto mide el segmento OB? Recordemos esto: los segmentos entre el centro del polígono y cada uno de los vértices tiene igual longitud. Es decir, que si OA vale 4 centímetros, OB, OC, OD, OE va a valer también 4 centímetros. Ahora nos dice aquí la medida de este ángulo, que es de 72 grados. Entonces, si este ángulo mide 72, el ángulo B, el ángulo C, el D, el F, los otros que no vemos ahí, también van a tener la misma medida, 72 grados. Ahora, de forma muy similar, entonces ustedes deben de resolver por sí solos el literal B. Esto sería todo por la clase y su tarea también.